En directo desde Hong Kong contamos con la presencia de Raúl Hernández. Para mí es una gran satisfacción el después de tantos años volvernos a juntar, aunque sea de una forma virtual, pero también una satisfacción para que podáis conocer el trabajo. Iba a decir joven fotógrafo, porque en realidad somos jóvenes hasta los 65 según las nuevas normas de edad, con lo cual es un joven fotógrafo. Eh, Fue colaborador nuestro, recién salido de la Escuela de Arte 10, estuvo un tiempo con nosotros trabajando y de allí pues tomó la decisión de irse a tierras asiáticas y se fue para Hong Kong. En 2012 creó la editorial independiente Black Mountain Books, que después hablaremos de ella. Eh, en 2014 fue becado por INJUVE, por el Instituto de la Juventud, para llevar a cabo su fotolibro Riverbed, que fue seleccionado como uno de los mejores libros de foto de España y que si estáis interesados ya todavía se puede comprar en la página web de Black Mountain Book, perdón. En esa época tomó la decisión de emprender su aventura asiática y se trasladó a vivir de donde nos habla precisamente ahora. En el 2019 fue seleccionado para exponer su trabajo que hoy nos presenta Luna Available dentro del programa Incubator Project organizado por el Festival Internacional de Fotografía de Hong Kong y dirigido a nuevos talentos. Este proyecto, del que nos va a hablar a continuación Raúl, está vinculado a su propia adaptación como extranjero en Hong Kong y la búsqueda de las mismas inquietudes de los extranjeros en este país. Así que, sin más, os dejo con Raúl y adelante con la presentación. Un abrazo, Raúl. Pues muchas gracias, Enrique, y hola a todos. Para mí también es un placer y estoy muy feliz poder hacer la charla en La Real, donde estuve como 2 años después de estudiar fotografía. Así que un placer poder explicarlo aquí. Voy a compartir pantalla ahora mismo, donde vais a ver la presentación. Se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Aquí el título. Vale. Pues voy a hablar de mi proyecto Room Available, el cual habla de mi adaptación en Hong Kong, lugar al que vine después de trabajar en La Real en 2014. A ver si puedo. Y he dividido el trabajo en el inicio y el desarrollo del proyecto. En el proceso fotográfico voy a hablar un poco de cómo he ido haciendo las fotos o cómo se ha formado el camino del proyecto. Y por último, la exposición y una pequeña publicación que la acompañó, ya que la exposición fue en junio de este año, pero todavía sigo trabajando con las fotos. El proyecto es, como he dicho, de la adaptación en Hong Kong y en concreto en el barrio de Mong Kok, que está en la parte esa rosa que veis, que pone Península de Kowloon. La isla, la verde, es la primera parte que Inglaterra tomó de China y luego a poco cogieron Kowloon y la parte de nuevos territorios. Este proyecto empieza no cuando vine a Hong Kong, porque a Hong Kong vine en 2014, pero en 2017, cuando me trasladé al nuevo barrio. En ese momento yo llevaba, cuando me mudé aquí a vivir a Mong Kok, que es el nombre de mi barrio nuevo, yo llevaba 3 años en Hong Kong, pero no había podido hacer nada, digamos, interesante o nada que me gustase en términos fotográficos. Entonces, la mudanza fue como, yo me la tomé como un nuevo punto desde donde empezar. Entonces, la verdad es que intenté hacer cosas diferentes, como no salir a fotografiar desde el principio, que era la práctica que más habitual hacía, o sea, no salir sin saber qué quería fotografiar. Y el detonante, por así decirlo, del proyecto fue de hecho una conversación con un desconocido en una cafetería, me acuerdo, en un McDonald's, que tuvimos la típica conversación de que qué hacía aquí, que aquí había venido a Hong Kong, etcétera. Y estuvimos hablando y me contó el hombre que él estaba aprendiendo Kung Fu, que le gustaba Bruce Lee,
Y lo que me gustó de su historia es que me decía que él estaba aprendiendo a través de su caligrafía, no a través de los vídeos. O sea, lo que hacía es seguir la caligrafía. Algo bastante oriental, aunque en Occidente no es común. Aquí sí que hay varias personas que a veces te hablan o relacionan habilidades o adjetivos o características con la caligrafía de determinados poetas o de emperadores. Entonces, me pareció una buena idea y un punto de vista que nunca se me hubiese ocurrido para empezar con el barrio, y empecé a coger papeles como los de la izquierda, que son anuncios, en este caso de casas, donde la gente lo pone en las paredes. Y también a tomar fotos, como notas más bien con el móvil, de esos escritos o esas cosas que la gente hace en los muros. Estos muros son generalmente dentro de edificios antiguos donde la gente entra y ofrece cosas o anuncia determinados elementos. Obviamente, yo no tenía la habilidad para leerlo porque no sé leer chino y era un poco difícil conectar o difícil empatizar con lo que decían. Además, tenía que traducir y todo el rollo. Pero a través de esto di con lo que sí que ya formaron las primeras imágenes del... Y aquí sí que me pude reconocer, por así decirlo, porque aquí sí que ya sabía que la otra persona que estaba escribiendo era un extranjero, como yo, por así decirlo. Su forma de usar el lenguaje era también muy directa, usando el inglés como una herramienta, incluso con errores en la ortografía, en la parte del available. Entonces, eso sí que estas primeras imágenes me ayudaron ya a saber sobre lo que quería hablar. Y en ese momento era sobre el lenguaje y el hogar, algo que realmente me obsesionaba al estar lejos de casa y al no poder hablar en mi idioma y no dominar el inglés con ninguna de las partes, tanto de ellos como yo. Seguí fotografiando esos mensajes en diferentes sitios y a la vez, de una forma algo más consciente, seguí recopilando papeles en los que ya sí sabía que eran de habitaciones o en las que amigos me ayudaban a clasificar y que me ayudaban a mí también como para crear ese escenario en el que veía Hong Kong, ya que Hong Kong es una ciudad en la que todo siempre está cambiando y se mueve muy rápido, y un día tienen un teléfono como este, un día tienen otro precio. Entonces eso, tanto las fotos como los papeles, sí que me ayudaban a generar o apoyarme para hacer un discurso más adelante. Una vez seguí con los mensajes, empecé a hacer una foto más de calle, intentando refugiarme en esos lugares donde hacía las fotos de los mensajes, pero esta vez mi intención era a lo mejor ir a los mismos sitios, intentar esta vez, en vez de refugiarme en el lenguaje, en los lugares que habitaba, pero es verdad que me encontraba muy frágil o inestable, que son como estas fotos aparecen en realidad. No, me costaba sentirme todavía a gusto, porque Hong Kong es una ciudad muy, muy rápida, de alguna forma me seguía como repeliendo. Entonces me acuerdo en este momento, que llevaría con el proyecto 1 año y medio o algo así, fue cuando apliqué para un programa, se llama Incubator Project, que lo hacía el Festival de Fotografía de Hong Kong. Entonces me acuerdo que tenía este cuerpo de trabajo, estas fotos, y ni siquiera la persona que aparece arriba a la izquierda, ni siquiera estaba, no tenía nadie, no tenía voces. Y me acuerdo que mandé ese PDF a un amigo antes de enviarlo, cuando ya lo había enviado, no me acuerdo. Y solo había una foto de una persona y estaba como muy alejada y de espaldas. Y
recuerdo que mi amigo me dijo, wow, estás realmente lejos de la gente. Y la verdad es que tenía razón, me hizo pensar esa frase de mi amigo y una vez seguí adelante con el proyecto Incubator porque me seleccionaron. Recuerdo la primera vez, la primera reunión, el proyecto consistía en que éramos 10 fotógrafos y teníamos que desarrollar en 6 meses nuestro proyecto para hacer una exposición. Entonces, la primera reunión era con todos esos fotógrafos, con la gente que nos hacía de mentores y con la gente del festival. Y recuerdo que esa frase de mi amigo de estar muy lejos de la gente también la sentí cuando estuve allí al explicar, al hablar, al interactuar con la gente. Entonces me di cuenta que yo necesitaba hacer algo más, por así decirlo, para intentar convertir este sitio en mi hogar o intentar sentirme a gusto. Entonces, si esa reunión, yo recuerdo que fue un lunes o algo así, inmediatamente esa semana cuando fui a fotografiar salí con la intención de intentar cambiar algo, ser más valiente. Y empecé a hacer fotografías, retratos de las personas que ocupaban esos mismos lugares. Aunque nunca había hablado con ellos, ellos estaban ahí y a muchos de ellos ya les conocía, les había visto un montón de veces. Son personas, la mayoría, hombres al principio, del sur de Asia, de Pakistán, Bangladesh y la India, que generalmente no tienen papeles, por así decirlo, no tienen el DNI de Hong Kong, entonces se encuentran en una especie de limbo donde no pueden trabajar de manera legal, tampoco pueden abandonar Hong Kong porque si lo abandonan no podrían volver, entonces se dedican a vender cosas de segunda mano, como este hombre está haciendo, o a esperar en la calle a pequeños trabajos como mudanzas o cosas así. Para mí, empezar a hacer estas fotos fue un gran salto, me costó mucho, sobre todo porque nunca había intentado trabajar con otras personas y mi trabajo posterior estaba muy vinculado al silencio, por así decirlo. Y el hecho de meter nuevas voces, pues para mí fue conflictivo y me costó. Sobre todo, me daba mucha vergüenza al principio a lo mejor hablar con ellos o si alguien me rechazaba al hacer una foto, luego me costaba otra vez una media hora intentar preguntar a alguien otra vez si le importaba hacer una foto y todo el rollo. Al principio ellos también eran bastante reacios porque se pensaban que era o periodista o que iba a usar las fotos para algo, que las iba a colgar para algo que ellos entendían como negativo. Pero poco a poco, al cabo de ir un montón de veces o de conocerles, o a lo mejor hablaba con alguien y otra persona me había visto otro día y me dejaba fotografiarle, pues fui conociéndoles y la verdad es que luego a partir de ahí no había ningún problema. Aquí he metido un poco para explicar cómo fue ese proceso. En el cuadernito que veis de la derecha era lo que llevaba. Me acuerdo que en una de esas reuniones con el proyecto del Incubator, uno de los compañeros me comentó que por qué no llevaba un cuaderno conmigo donde podía a lo mejor enseñar las fotos si alguien no quería o si alguien me preguntaba, y la verdad es que fue una gran idea y me refugiaba mucho en él cuando alguien a lo mejor pues me preguntaba, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué quieres las fotos? Y una vez lo enseñaba, normalmente la gente aceptaba y me dejaba fotografiarlos. Y desde entonces, la verdad, cuando hago el proyecto siempre lo llevo en la mochila. He metido también un cuaderno que está en el medio, en donde más o menos podéis ver cómo trabajo antes de salir a hacer las fotos. Normalmente apunto o una serie de sentimientos o ideas o lugares o nombres que quiero ir a visitar y que luego generalmente filtro
en los post-it de la izquierda pequeños y que suelo llevar conmigo o en los bolsillos o en la mochila. A veces los llevo al pie de la letra, a veces no los llevo al pie de la letra, a veces no llevo nada. Depende de cuántas veces he ido a fotografiar en la semana, depende de cómo esté o depende de cómo vea que han ido las anteriores fotos. El cuaderno del medio abajo es uno de los mapas donde así apuntaba el nombre de las personas a los que hacía fotos y hablaba con ellos y estaba un rato ahí y la hora o el momento en el que a mí particularmente me parecía que la luz era mejor o donde me interesaba para luego volver los demás días. Así. Una de las cosas también que era guay a la hora de hacer con el proyecto de Hong Kong y el festival era que las fotos, es decir, nosotros teníamos a diferentes mentores, cada fotógrafo tenía un mentor, que uno de los mentores, para la gente o para lo más conocido que es Occidente, que suele ser el cineasta Wong Kar-wai, pues uno era uno de los fotógrafos. Y lo bueno es que trabajábamos con ellos cada mes, les enseñábamos las fotos y también les enseñábamos a diferentes fotógrafos o visionadores de diferentes partes, de Hong Kong, de Taiwán, de Japón, de China. Entonces, todos los meses teníamos al menos 2 visionados de portfolio, a veces en abierto, a veces para la gente también. Teníamos la cita con el mentor y también reuniones con los del festival. Entonces, todo eso te daba mucho feedback o te daban mucha ayuda o te daban nuevas ideas para seguir fotografiando. Vale, voy a seguir con el proyecto. Sí, con las mujeres. Vale. Aunque las mujeres están después de los hombres, no quiere decir que haya empezado con unos y luego con otros. O sea, en realidad están mezclados. Los he separado por una cuestión porque realmente cuando hago las fotos, entre semana normalmente a los hombres y los fines de semana a las mujeres. Y entre ellos no suelen estar nunca juntos y es verdad que hay una separación, por así decirlo. Es curioso, pero a la hora de tomarlas es lo mismo para mí. Entonces, estas mujeres son trabajadoras domésticas. En Hong Kong hay un montón de trabajadoras domésticas, sobre todo del sudeste de Asia, de Filipinas y de Indonesia. Yo no era la primera vez que tenía algún tipo de contacto con ellas porque aquí soy profesor de español y sobre todo al principio tenía clases en casas. Y estas mujeres siempre están cuidando de los niños o de las personas mayores. Entonces, cuando yo iba allí a dar clase a los niños o a los adolescentes, estaban ellas. Y desde siempre la verdad es que me habían interesado el rol que jugaban aquí dentro de la sociedad, pero no tenía ninguna excusa, por así decirlo, para acercarme y hacer fotos. Y realmente con el proyecto se puede decir que casi que vinieron a mí, por así decirlo, no fui yo, porque estas trabajadoras domésticas trabajan de lunes a sábado y los domingos es su día libre. En su día libre van a diferentes sitios de Hong Kong y uno de ellos es Mong Kok, que es el barrio donde hago las fotos. Normalmente pasan el día entero porque no tienen dónde ir, entonces se sientan como esta mujer de forma individual o en grupo a pasar el día comiendo o hablando o llamando a sus familiares y demás. Voy a enseñar algunas fotos. De lo que hacen. Sí, esta foto me recuerda también. Cuando estoy fotografiando, tanto hombres como mujeres, la verdad es que existe una gran burbuja entre nosotros y los locales y los hongkoneses. Jamás vendrá un hongkonés a decirnos nada, a interactuar con nosotros. Ellos se relacionan entre ellos, normalmente ni siquiera se relacionan entre diferentes países. Rara vez, no creo que he visto a ninguna de Indonesia que no se junte con los de su país o de Filipinas que no se junte con su país. Y
esta parte, por ejemplo, estas pintadas que veis, también eran cuando estaban las protestas de Hong Kong. Y para nosotros, pues a la inversa era prácticamente igual. O sea, formábamos parte de un decorado que no entendíamos nada, que no conseguíamos entender, como los anuncios o como muchas cosas de las que te rodean como extranjero. Y yo recuerdo llegar incluso a estar haciendo fotos y disturbios o tear gas y simplemente movernos y seguir. O sea, que hay algunas fotos en las que aparecen cosas como estas, por ejemplo, me acuerdo, sí, en este cuaderno, en el de abajo a la derecha, también hay otras pintadas. Entonces, según la época de las fotos, está también esa parte de las protestas un poco más velada, por así decirlo. Vale, las mujeres. Sí. Por otro lado, esta parte está más vinculada a los hombres. Las zonas que ellos viven, que está en la zona donde yo vivo, es tanto Mong Kok como San Sui Po, que es el nombre de los barrios, son unas zonas que tienen una gran densidad de población, una de las mayores densidades de población del planeta. Y Mong Kok en concreto es la más con más densidad de población de Hong Kong. Entonces hay un montón de gente en poco espacio y la mayoría de extranjeros o también locales, yo por ejemplo también vivo en uno, vivimos en lo que ellos llaman Tong Fong, que son como que eran tradicionales y que anteriormente ocupaban familias y que ahora se han dedicado a subdividir. Entonces, una casa que antes era para una familia, ahora está dividida en tres, en cuatro, en cinco. Depende de cuánto pagues y depende de cómo sea el edificio. Entonces, quería fotografiar ciertos símbolos que integrasen cómo vivimos, por así decirlo, cómo viven, y intenté fotografiar algunos símbolos como esas cartas, ya que los buzones los compartimos. Por ejemplo, yo comparto mis buzones con mis tres vecinos y como Hong Kong es una ciudad en la que se lleva un ritmo frenético, cuando te llega una carta, el hombre que vive a tu lado ya se ha movido. Y cuando llega otra, el otro ya se ha ido a otro edificio y todo va cambiando muy, muy rápido. Entonces, esas cartas están por todos lados, en todos los edificios siempre hay demás, papeles, los timbres, por ejemplo, de la derecha, obviamente, pues no funcionan, nadie puede llamar a este tipo de casas, ¿no? Es un reflejo también del aislamiento. Y por último, en algunos sitios como el de la izquierda, que tienen la luz roja, son sitios donde se anuncian prostitución. O sea, esa luz roja simboliza prostitución dentro del edificio. Vale, estos siguen con la... sí. Ok, entonces, esta ya son las últimas fotos, por así decirlo, que he ido desarrollando hasta ahora. Como veis, y como también una persona cuando estaba en el incubator que pensaba o que me decía que mi proyecto era una especie de viaje, y la verdad es que nunca lo había pensado así, pero viéndolo ahora con perspectiva creo que tiene razón y que ahora sí lo veo realmente como un viaje en el que he ido haciendo fotografías y en las que generalmente no se vuelven a repetir. Es decir, no hago ya fotografías de muros o no ya hago fotografías de cosas que he hecho anteriormente, a excepción de las personas, de los retratos, que esos sí que son siempre haciéndolos porque pienso que es importante en el trabajo y creo que es lo que en el futuro marcaría la diferencia o creo que es lo más interesante. Estas últimas imágenes que estoy haciendo junto con los retratos son este tipo de lugares en los que voy a ver a personas que conozco, fotografiarles directamente a ellos, intento fotografiar lo que ven o desde el punto de vista desde donde están. Entonces, por ejemplo, el de la derecha es desde donde unas personas que conozco, unas amigas trabajadoras domésticas se sientan los domingos, y el otro es desde un sitio donde trabaja uno de los extranjeros. Ok, pues con esto, vale.
Eso sería la toma fotográfica en sí, las imágenes, o cómo he ido construyéndolo. Y ahora quiero hablar de la exposición y de la publicación que hice para la exposición. En la exposición yo quería integrar esos anuncios de los que he hablado antes, esos muros que nos rodean y que no logramos entender, esas texturas que están todo el rato cambiando, construyéndose y destruyéndose, esas ventanas como la de abajo a la izquierda en las fotografías. Por lo que empecé a hacer pequeños collages como los que veis arriba a la derecha, en los que yo jugaba a romper las imágenes, a dejarlas al sol, a que se desgastasen un poco, como las cosas del barrio, y luego las del principio, las de arriba a la derecha, son en formato pequeño, A4, A3, y luego las hice en formato grande, A1 y A0 en las de abajo. Y ya tuve que subir a... Esa es mi azotea, arriba a hacerlo, o sea, las dejaba allí día y noche, con lluvia, con sol, y en ellas iba jugando con todos esos papeles que recogía y incluso con esas pintadas que había en las paredes, pues a lo mejor yo hacía una foto y luego llamaba a un amigo de aquí de Hong Kong y le pedía que por favor escribiese en una parte de las imágenes para integrarlo, por así decirlo. Entonces en la exposición se mezclaba así. Yo usaba grandes formatos de A0 o A1 en los que metía los anuncios y luego con otras en los que metía las enmarcadas o las que iban sin enmarcar pero sin intervenir. Un poco jugando con esa estética también de Hong Kong que es súper, súper, súper irregular. Yo no quería hacer algo homogéneo. Y como también tenía en mi espacio de la exposición ventanas, pues intentaba integrar también esas ventanas, esas fotos, por ejemplo, de aquí de abajo a la izquierda, que es una ventana, pues intentar llevarlas dentro de la exposición. Vamos a ver. Sí, entonces estas son las 4 paredes. Esta exposición, la mayoría, o sea, los 10 fotógrafos que formábamos el incubator, las hicimos en mayo y junio. Tuvimos bastante suerte porque entre unas exhibiciones y las siguientes pudimos hacerlas porque hubo entre la segunda ola y la tercera ola del COVID aquí, pues pudimos por lo menos hacer la exposición. Tuvimos la verdad que mucha suerte. Y por último, con la exposición, sí, quería hacer una pequeña publicación, algo que no me llevase mucho tiempo, ya que tampoco lo tenía, porque estaba dedicando todo a la exposición y yo tenía que trabajar por otro lado y no tenía ese tiempo. Entonces intenté hacer algo rápido y intenté hacer algo basado también en la experiencia que había tenido enseñándole el trabajo a algunas personas de Hong Kong. Y lo que me chocaba de ellas es que a veces, cuando les decía que había hecho las fotos en barrios como Mong Kok o San Sui Po, que son barrios locales, que son barrios tradicionales, algunos no creían o no habían visto nunca, no se habían fijado en los extranjeros. Decían que nunca los habían visto, que dónde estaban en el barrio, etcétera. Entonces, quería jugar con la estética de algo local como estos periódicos que son leídos solo por la gente de aquí. Entonces iba a los kioscos y preguntaba a lo mejor cuáles eran los más leídos, que suelen ser de sucesos o como estos, que creo que son de apuestas de caballos. Entonces los cogía. Están marcados con palabras, sí, porque preguntaba a la gente para yo meter la misma información y entonces usaba las imágenes siguiendo el diseño. Lo malo es que en los originales, que el periódico son solo no más de 4 páginas, pero está impreso en rotativa,
y es un tamaño bastante grande. Yo no pude hacerlo, por desgracia, porque, claro, me salía por una pasta y entonces tuve que hacerlo en tamaño A3. Y hice como 100 copias y las vendía allí mismo en la galería, o a veces lo daba a algunas personas o a algunas personas que aparecen en las fotos como recuerdo. Y también en la exposición, una de las cosas que más me costó y que, bueno, que de hecho no llegué a conseguir bien del todo, fue mover o movilizar a esa gente a la que yo había hecho fotografías a la exposición. La mayoría o no les interesaba o no se sentían cómodos o ni siquiera algunos llegaban a entender el concepto de una exposición. Entonces, bueno, tampoco quise yo presionarles, no sabía muy bien si era mejor o no. Y bueno, así lo dejamos, ¿no? La verdad es que no fueron muchos, fueron como 4 o 5 personas que conocía. Y nada, por lo menos en todo este camino que para mí ha sido haciendo las fotos, sí que es verdad que estas personas han representado, o algunas de ellas, esa estabilidad, por así decirlo, que yo necesitaba, o esa necesidad de estar rodeado por cosas que no se evaporaran. Y de hecho, la manera que tengo yo con esta gente de verles es, no hablamos por WhatsApp o teléfono, sino que normalmente están en los mismos sitios. Yo los localizo andando y yendo a los mismos sitios. Entonces, por lo menos sí que han conseguido cambiar mi percepción del escenario, y mi visión de Hong Kong no tiene ahora mismo nada que ver con la que tenía al principio, y que me duró prácticamente pues 3 años hasta que empecé este proyecto. Y bueno, eso es todo. Voy a dejar ya de cansaros, y si me queréis preguntar algo, o voy a abrir esta parte donde se ven las fotos, y a lo mejor podemos hablar de algún tema en concreto o de una de las partes. No sé cómo lo veis. Si queréis que me extienda, o si no ha quedado claro algo, o si tenéis alguna duda. Pregunta típica, ¿qué cámara usas y qué objetivo? Te pregunta alumno. Digo así, para romper el hielo, Raúl. Esa pregunta está muy bien para romper el hielo. Utilizo una cámara de 120 milímetros, una Mamilla 7 y bastante grande. No, o sea que las imágenes, como podéis ver, no son muy rápidas. A veces me cuesta dinamizarlas un poco, y a veces, cosa que juega a veces en mi contra y a veces no, es un poco lento. Es decir, puede pasar varios minutos desde que a lo mejor pregunto a alguien, ¿puedo hacerte una foto?, hasta que preparo todo. A veces no es bueno, a veces sí es bueno. La persona se relaja o habla conmigo y se siente más cómoda. Entonces, todas estas fotos están hechas con cámara de 120 milímetros. Y el objetivo cambia. En esas notas, por ejemplo, que veis, pues lo voy apuntando. Entonces, a lo mejor si voy en busca de un retrato, pues llevo un objetivo diferente, y si necesito hacer una foto a un interior, pues llevo un gran angular. ¿Cómo sitúas o cómo puedes denominar tu tipo de fotografía? ¿Más documental, aquello que hablamos de similar al trabajo de ojo de pez? En este caso es puramente casi documental, ¿no? Bueno, sí, pero está muy ligada a mi visión personal, yo creo. Es decir, está muy ligada a mi visión casi del barrio. Sí, no sé si llamarle documental que parte desde lo personal, no lo sé muy bien, pero sí, por ahí se mueve. Es verdad que a veces no me interesa tanto, por ejemplo, en la exposición me preguntaban mucho si eran
refugiados, cómo habían venido, tal, y realmente el proyecto no trato de darles visibilidad o no trato de hablar de ellos o no he llegado ahí por ser refugiados o ese tipo de cosas, sino por algo mucho más simple que es simplemente conectar o identificarme o con alguien que pueda estar en una situación similar a la mía en un país extranjero, donde de repente todo cambia. También, mira, nos pregunta Alex M, ¿cuáles son tus inspiraciones y fotógrafos que sigues o admires? Hola, Raúl. He abierto los micrófonos, Raúl. No me van... Bueno, dale vuelta. Sí, se te oye, puedes consultar. Puedes hacer la pregunta. Tienes que reiniciar seguramente, ¿no? No, ya están abiertos, ¿eh? Ahora el que quiera hablar puede hablar. Activando el micrófono. Creo que Asun iba a hacer una pregunta, no estoy seguro. Hola, Raúl, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muchísimo. ¿Qué tal te va por Hong Kong? Pues bien, ya ves, intentando sacar adelante algo con las fotos. Sí, ¿sigues trabajando en ello? Sí, el proyecto, aunque empecé en 2017, la verdad es que tengo pensado seguir hasta que me vaya o hasta... De momento no tengo pensado cerrarlo y la verdad es que sigo trabajando con ello y sí, me gustaría, creo que necesita seguir más porque realmente, por ejemplo, con los retratos he estado un año y pocos meses. Pero es que yo no he podido entrar y entro ahora. ¿Pero has publicado ya el libro o no? ¿O algo? ¿O no? No, esa publicación que enseño al final, Sí. esta de aquí, solo la hice para la exposición. Y es simplemente un pequeño periódico de 2 páginas solo en las que daba o vendía por 4 euros en la exposición. Ya. Bueno, pues nada. A ver si algún día vemos el libro de verdad. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, me alegro mucho de verte. Yo también. Pregunta que los dísticos de las páginas 14, 16 y 17, ¿hay relación entre el personaje de la derecha y lo que aparece a la izquierda? Lo pregunta Manuel Balmoriz, que no sé si se pueden conectar. Vale, voy a hablar de ellas. En esta 14 no es el mismo sitio, pero sí que, por ejemplo, la de la derecha está con el retrato y la de la izquierda es una de las últimas que he hecho en las que muestro lo que las personas ven. Creo que este sitio no está... A ver, déjame ver. No, este sitio es diferente, pero en uno es retrato y en otro lo que esas personas cuando están sentadas ven. En este sí que es diferente, porque sí que tiene relación. Es decir, estas personas, como la persona de la derecha, ocupan un espacio los domingos que es normalmente como un puente y una pequeña carretera, y entonces suelo ir a hacerles fotos a ellas cuando están allí y luego voy después cuando ya han pasado. Fotografío como el rastro. Entonces, estos plásticos y estas cosas son cosas que han dejado ellas a su paso en los mismos lugares. Entonces, me parecía interesante como para componer el relato, por así decirlo, o el proyecto, y cada lunes pues me paso después de hacer las fotos a las mujeres los domingos, en este caso. ¿Hay colonia española allí? Me refiero que también sería interesante trabajar
trabajar a lo mejor el impacto que tienen los españoles en la zona, ¿no? Sí que hay, claro que sí. Conozco a muchísimos porque en donde yo trabajo, que es de profesor, claro, pues ahí es donde más hay. La mayoría de los españoles que están en Hong Kong o trabajan de profesores o trabajan en algo relacionado con la banca o con negocios, cosas así. Entonces, la mayoría de los que trabajo, de los que conozco, son profesores o trabajan en educación. Uh-huh. Pero es verdad que por proximidad o por intentar entender la zona más cercana a mí, solo he trabajado con la gente que vive cerca de mi casa. Uh-huh. Has comentado, me ha parecido que habías coincidido con el fotógrafo de Wong Kar-wai. Ah, sí, Win Sia. Sí. Uno de los mentores son 4 mentores, pues uno de ellos era uno de los fotógrafos de Wong Kar-wai, pero no era el mío, no era mi mentor. Pero bueno, teníamos contacto con todos y todos nos veían las fotos. Entonces sí, claro, era guay porque además, claro, yo que soy un fotógrafo extranjero, pues me gustaba o me parecía importante la visión de la gente de aquí, tanto de Hong Kong como de China, porque sí que me daban una visión diferente o ellos mismos me decían que nunca se fijarían en ciertas cosas que a lo mejor aparecen en las fotos o cosas así. No, si alguien quiere formular una pregunta, Cándido le da el micrófono o abrimos los micrófonos. Pero sí, están abiertos ya. El que quiera puede pero activarlo. la gente tiene que reiniciar el audio, ¿no? Tiene que reiniciarse para activarse, Cándido. Sí, pero por ellos mismos. Por eso mismo digo que el que quiera puede reiniciar el audio y se conecta y pregunta. Sí, bueno, cuando he visto la foto de la página 16, me ha recordado, porque yo he pasado por ahí muchas veces, es donde van, no sé si lo has dicho antes porque me he incorporado tarde, no he podido llegar a tiempo, pero es donde van las mujeres del servicio filipinas, que los domingos, como tú muy bien has dicho, porque como no tienen casa donde estar, pues es donde se juntan durante el día. Y lo que ve en la foto esa es, sí, así es donde, como normalmente se suele quedar, porque lo que hacen es, claro, comer, estar juntas, hablar y bueno, me ha hecho gracia porque cuando lo he visto inconscientemente sí lo he relacionado, porque es así, efectivamente, el puente y como luego se queda todo. Que tiene mucha relación. Sí, o sea, tú vives en Hong Kong. No, pero he ido varias veces, sí. Oh, sí, claro, exactamente, como tú dices, es como un antes o un después, es esa zona, en la del puente y claro, yo también quería un poco mostrar cómo ellas ocupan o cómo ellas crean una casa que se construye y se destruye en un día, por así decirlo, y cómo queda después y cómo lo ocupan. Sí, curioso. Curioso. Mira, te pregunta Inés que si las mujeres eran más propensas para hablar contigo, abrirse más a ti, dejarse fotografiar, o era más fácil con los hombres. ¿Notaste que estaban más cómodas ellas que ellos? Es la pregunta de Inés. Existen grandes diferencias a la hora de tratar con unos y con otros. Las mujeres no tienen ningún problema, pero les cuesta más si están solas. Si están en grupos, normalmente les suele importar menos. O si están en grupo, las que no le importan me lo dicen y ya está. Si están solas, a veces se sienten un poco más asustadas de por qué alguien quiere venir a hacerme una foto, dónde la vas a poner o cosas así. Pero es verdad que como al igual que donde los hombres, una vez vas y te conocen y hablas con una persona y luego ves a otra, porque ellas, aunque algunas mujeres se van a diferentes sitios, la mayoría están en los mismos. O por ejemplo, esta mujer es una que trabaja allí los domingos, es decir, que vende cosas y está siempre allí. Entonces, si me ven hablando a lo mejor con ella, pues otra persona ya se siente más abierta para hacer las fotos. Claro. Sí, las mujeres están más relajadas también a la hora de hacer fotos, ya que es su día libre. Los hombres
los hombres es diferente, porque ellos no tienen trabajo, siempre tienen como más ansiedad, por así decirlo, sus preguntas o sus conversaciones conmigo son mucho más funcionales, lo cual es normal, cuánto ganas, dónde vives, claro, ellos tienen una vida totalmente diferente, mientras que las mujeres en este caso están como en su día libre, entonces no les importa tanto. Oye, preguntaba Kalina que los retratos hay cierta distancia con los sujetos a los que fotografías. ¿Lo has hecho por algo en especial? ¿Cierta distancia física o que piensa que hay cierta distancia? Pues la distancia realmente, o sea, hay algunos más cercanos, pero no tiene más que ver con el objetivo o con la cámara que usaba. Con el tipo de lente. Sí, con el tipo de lente que tenía en ese momento, que con cómo quería. Es decir, estos que son más cercanos son con los que empecé también. También creo que al principio estaba un poco obsesionado con acercarme, como nunca había trabajado con gente, quería un poco como, sí, mirar, estoy haciendo un retrato, eran como más obvios y ahora estoy un poquito como alejándome incluso más. Ya no necesito o quiero sacar un poco más del barrio, o quiero sacar un poco a lo mejor sus manos o otras partes. Pero la verdad es que con la cámara de 120 no me permite tampoco acercarme mucho. Esto sería lo más físicamente que me puedo acercar a una persona con la de 120. Claro. Sí, es una limitación, pero también tienes otra óptica que también tiene más abertura, ¿no? Sí. Quizás, claro. Sí, lo bueno, o para mí por lo menos lo bueno también es que cuando voy a fotografía llevo una óptica y lo que hay es lo que hay. Eso a mí me viene bien para no tomar muchas decisiones, no ir a por muchas cosas. Entonces, normalmente pongo una lente, una idea y voy a por eso. Y con eso disparas, está claro. Sí. Pero esta, por ejemplo, ¿él se ha dejado fotografiar o no? Sí, él lo sabe. Sí, todas son posadas, por así decirlo. Todos saben que les estoy haciendo foto, entonces normalmente voy y les pregunto. Solo no pregunto cuando les conozco. Por ejemplo, aquí, el de la izquierda, ya no pregunté porque ya le conocía, entonces hice la foto. Pero normalmente la primera vez, si no le conozco, hablo con ellos, le pregunto y luego ya las siguientes, según les pille, según les vea lo que están haciendo. Pero sí, la mayoría, todos son conscientes de que les estoy haciendo la foto. Como me he perdido, ¿de qué nacionalidades son? Los hombres, la mayoría son del sur de Asia, de Pakistán, Bangladesh y la India. Sí. Y las mujeres del sudeste, de Filipinas y de Indonesia. ¿Y están mezclados entre ellos o no? No, desgraciadamente no. Algunos hombres sí que están mezclados o tienen algunos amigos de otras nacionalidades, pero normalmente están segregados por su propio idioma. O sea, yo creo que relacionan mucho también el idioma, bueno, como hacemos todos, claro, yo también a mi vez cuando hablo con españoles, al sentirte como más seguro, como en casa, o como a entenderte de otra manera, claro, porque por ejemplo, entre nosotros, con estas personas, cuando yo me comunico con ellos, somos bastante torpes a veces. Nuestro inglés no es lo suficientemente bueno como nos entenderíamos en español y entonces, pero bueno, que a la vez eso a mí me interesa también. Eso me gusta y me hace sentirme a lo mejor más cerca del idioma con ellos. Oye, ¿qué relación tienes con los fotógrafos hongkoneses o con instituciones de allí? ¿Te mueves con ellos o no hay mucha relación? Pues a partir de lo del Incubator, la verdad es que el Festival de Fotografía de Hong Kong me ha tratado muy bien. Incluso sigo teniendo relación con mi mentor, que es otro fotógrafo. La próxima semana quedaré con él y le veré. Y el festival también me nominó hace unas semanas para hacer una residencia virtual en un festival de Inglaterra.
Entonces, la verdad es que con el festival estoy súper contento porque no ha sido que hemos desarrollado el proyecto Incubator y ha terminado, sino que la relación ha seguido y pues o me escriben o me dicen de participar en alguna charla, que también hicimos una charla en donde el sitio de la exposición, 2 fotógrafos más y yo, estuvimos allí hablando del proyecto. Y la verdad, genial. Ha sido el primer contacto que he tenido aquí en Hong Kong con alguna institución relacionada a la fotografía y a partir de ahí también con muchos fotógrafos. Claro, por eso te decía. Son muy activos los chinos en fotografía, ¿eh? Nosotros lo vivimos en Lisui cuando nos invitaron al Festival Internacional y hay una asociación fotográfica, yo no sé cuántos miembros, eran 100.000, una cosa así. Sobre todo ahora cada vez estás creciendo más, ¿no? Sí, desde luego. Sí, aquí también, ¿eh? Aquí cada vez hay más fotógrafos y más exposiciones y la verdad es que es importante poder hablar o poder compartir, porque yo al principio cuando empecé el trabajo conocía a 2 fotógrafos básicamente, que era uno que tenía una tienda donde vendía fotolibros, que le llevaba los libros de Black Mountain, y otra chica que tenía una tienda, solo a esos 2. Y ahora también hacen como lo del Photobook Club, unos fotógrafos, y sí que siempre están pasando cosas y eso es genial. Oye, hablando de la editorial, habla un poco de tu experiencia con esa editorial independiente fabulosa que es Black Mountain Books. Cuéntanos algo para que la gente lo conozca. Es verdad que no he contado casi nada de lo de... Claro, es un proyecto muy bonito. Y que fue mejor libro de fotografía en Foto España, uno de los nominados, ¿no? En 2016, sí. ¿Puede ser? Sí, creo que fue en 2016, sí. Empezamos la editorial en 2012 con el trabajo que yo hice, o sea, en Arte 10, el último año de Arte 10, teníamos que entregar el proyecto. Y ese proyecto, que en principio iba a hacer un fanzine sin más, que íbamos a hacer uno para presentar, pues al final la otra persona con la que llevaba la editorial y yo nos animamos e hicimos 100 copias y lo pudimos vender y entonces seguimos con la editorial. Y el segundo libro, bueno, luego hicimos un par de fanzine, pero el segundo es cuando me dieron la beca Injuve, que me dieron dinero para hacer el libro y ese fue el que fue seleccionado para Foto España. Sí. Luego hicimos otro también grande con un fotógrafo griego que imprimimos aquí. O sea, aquí impreso 3 libros. Y un último mío que se llama La Construcción, que es también un pequeño fanzine, que se hice menos copias. Y nada, bien, trabajar con ellos a la hora de imprimir es más duro que en España. Mucho más duro que en España. Sí. Porque a nivel económico es también más barato, pero ellos son muchos y no entienden el concepto de imprimir 100 libros en los que tú vas a tener mucho cuidado y en los que vas a mirar todo al detalle, porque para ellos 100 libros no representan nada. Ellos hacen tirar de miles y miles de libros. Entonces, ni siquiera hay a veces, yo recuerdo que les escribía y ni siquiera te contestan. Ni siquiera recibes una contestación a imprimir 100 libros o 200, nada. Entonces, eso sí que era un poco duro, porque ellos están acostumbrados a trabajar de otra forma. El cuidado que ponen en España, sobre todo en España a raíz de la crisis, que esos negocios se tuvieron que reinventar o muchos trabajaron de otra forma, la verdad es que lo hacían muy bien. Y nada, con este trabajo, la verdad es que sigo pensando en las fotos y no pienso en el libro, pero en el futuro tal vez me gustaría hacer algo. Lo que pasa es que ya tengo experiencia de hacer los libros yo solo, haciendo el diseño solo, publicando solo, y la verdad es que me gustaría hacer algo diferente. Me gustaría meterme yo de manera individual. Es decir, si consigo dinero, o a lo mejor, no sé, en estos premios o posibilidades que hay a veces de que alguien te edite un libro, cosas así, pues bien. Pero si no, no creo que me meta en un lío, si veo que no va a ningún lado de hacer un libro.
y gastarme mucho dinero y luego venderlo, porque sí que es verdad que es difícil y aquí hay muy pocas tiendas de fotolibros, poquísimas. Sí, casi no hay cultura. Y fíjate que sería un buen mercado porque en un espacio muy reducido hay 7 millones de habitantes, pero no les interesa mucho el arte, pagar por la fotografía tampoco. Entonces hay como 4 o 5 tiendas de fotolibros y casi siempre tienen los mismos libros. O sea, yo he llegado a dejar 3 y devolverme 2 al cabo de 3 años. Entonces, no sé, en las ferias, a veces hay ferias y ahí sí que hay un poco de movimiento. En algunas que he estado, en algunas que he dejado libros, sí que venden. Parece también que poco a poco los jóvenes y eso hacen y compran más cosas, pero está complicado. Porque no tiene relación con Japón, ¿no? Que ahí sí que hay más movimiento, más... Ojalá, sí. ¿no? Japón es una maravilla, sí. El problema de Japón, sí, ahí sí que, por ejemplo, cuando sacamos el de Riverbed y el de Inland del otro fotógrafo, hicimos un viaje a Japón y ahí la verdad es que se vende muy bien porque no te lo dan a depósito. O sea, normalmente tú dejas el libro y si se vende, te dan el dinero. Pero en Japón, si les interesa, automáticamente te lo compran. Entonces, cada vez que he ido allí, he llevado siempre un montón de libros y afortunadamente los puedes vender. Ahora no sé cómo está la cosa porque hace mucho que no voy, pero la verdad es que sí. Japón sí que hay una gran diferencia. Una maravilla. Te saluda Pepe Leica. Hombre, un saludo a Pepe Leica. Un abrazo de Pepe Leica que sí, no sé si se ha desconectado o que sigue, pero vamos, que te saludaba. Oye, saludamos a tu hermana Eva, que está ahí pendiente. Saluda a tu hermano, pero con la voz. Puedes reiniciar el audio y... ¿Me oís? Sí, perfectamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, Sofía, ¿quieres decirle hola, Raúl? Estamos aquí pendientes, está la chiquitina también viéndole y bueno, pues para mí es un honor, la verdad, ver a mi hermano y no sé, y que esté contando este proyecto. Mira. Nos hace mucha ilusión. Mira, chiquitina, dile hola. ¡Hola! Ahora te oye. Así que estamos aquí pendientes e ilusionadas. Y chiquitina dando mucha guerra. Pero es lo normal. Así que pues nada, que me alegro de compartir tanto rato con él, la verdad, porque estando tan lejos y con los horarios que tenemos es muy difícil encontrarnos, así que pues nada, encantada de escucharle. Igualmente. Gracias. Bueno, que en Hong Kong ya son más de la 1. Que Raúl, el hombre, pues no sé si habrá cenado o no habrá cenado, pero bueno, también se tendrá que acostar. Te agradecemos este esfuerzo. Para nosotros ha sido de verdad un auténtico placer y ver cómo tienes un trabajo tan estupendo y animarte a que sigas. Y bueno, animarte a que sigas en contacto con nosotros, con La Real. Qué bien. Pues sí, muchas gracias, claro que sí. Para mí ha sido la primera vez que lo he presentado, aunque hice una pequeña charla aquí en inglés, pero en español ha sido la primera vez. Y, la verdad es que me hace mucha ilusión y ver a gente como Asun o a Enrique Cándido, a Pepe Leica, aunque no he podido verle. Aunque no has podido verle. Claro, aunque no he podido verle. También está por ahí Isabel Munuera, que no se ha... Claro. Así que encantado. La verdad es que me hace mucha ilusión. Qué mejor que La Real. Y muchas gracias a todos los demás que a lo mejor no conozco por conectarse y espero que les haya interesado. Pues nada, hemos estado... Bueno, comentar también que lo vamos a subir a YouTube. Claro, en unos días. Tanto para los que estáis aquí como para los que no lo hayan podido ver, lo vamos a subir al canal de YouTube de La Real y si queréis compartirlo, pues ha sido una charla muy agradable, muy formativa también para la gente que se dedique o que intente lanzar un proyecto fotográfico. Ha sido una clase, yo creo que estupenda por parte de Raúl.